tardes. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a hablar sobre las técnicas de pintura, efectos y texturas, conformado por Joan López y Perla García. El pincel seco es una de las cuantas técnicas que tienen la pintura. Es para dar dimensión y textura a una pintura. La técnica de pincel seco puede ser muy útil para pintar hierba y nubes esponjosas. El efecto brumoso que produce también lo hace excelente para añadir luces y dimensiones al boceto de la pintura. Solo tienes que llenar el pincel de pintura y probarlo en otra superficie. Así te aseguras de que tienes la cantidad adecuada de pintura para crear líneas finas y desiguales. El lavado. La técnica de lavado con acrílico te permitirá elaborar capas transparentes de colores similares a la acuarela. El resultado final se fijará de forma permanente y tienes que tener cuidado con la cantidad de agua añadida. Como regla general, no agregues más del 30% de agua para mantener los colores vibrantes de la pintura y sus propiedades de adhesión. El uso de un medio fluidicante te permitirá conseguir la consistencia de lavado que buscas sin comprometer el pigmento. En pocas palabras, es un proceso de aguado. Siguiente. El efecto punteado. Esta técnica es muy versátil y utiliza pinceles rígidos para aplicar pequeños puntitos de pintura en todo el lienzo. Al superponer diferentes colores, es posible hacer sutiles mezclas de colores que crean dimensiones y texturas en cualquier pintura. Como pueden ver aquí en esta pintura, hay un framboyán y dentro del framboyán hay dos colores, pero el del medio se ve mezclado. Se ve como si fuera otro color porque está mezclado con el de arriba y el de atrás. Vertido. El vertido o pouring es una manera divertida de crear arte abstracto. Las pinturas psicodélicas que produce el vertido de acrílico pueden mejorarse incorporando diferentes medios fluidos. Asegúrate de usar acrílicos fluidos y prepararte para una experiencia desordenada pero divertida que producirá un resultado final diferente cada vez. El vertido es una textura que se crea cuando juntamos varios colores en un recipiente y lo aplicamos al lienzo dejando que se riegue por todo el lienzo. Claro está que con la práctica se consiguen mejores resultados y estilos o superficies más divertidas y agradables. Siguiente. La técnica del salpicado. Usar acrílicos fluidos y diluidos con agua o un medio fluido ayudará mucho en el proceso de pueden dejar gotas caer desde arriba o darle golpecitos a un pincel mojado para salpicar la pintura. Asegúrate de dejar que los colores se sequen entre salpicadura para obtener tonos limpios y vivos. Se puede utilizar entre pincel, pero mayormente hay personas que utilizan un cepillo para este tipo de técnica, como pueden ver en la imagen. Esponjado. Si aplicas pintura con una esponja, conseguirás texturas que no se pueden replicar con un pincel. Invertir en un buen juego de esponjas te permitirá jugar con diferentes texturas para crear una sensación de movimiento en tu trabajo.
Al trabajar en capas, la esponja mezclará sutilmente los colores y dará profundidad al lienzo. El esponjado es una técnica que te permite crear texturas que no puedes conseguir fácilmente con un pincel. Por ejemplo, el efecto de las hojas de un árbol, que si lo intentamos con un pincel sería complicado. Siguiente. El impasto. El impasto implica la aplicación de capas gruesas de pintura acrílica que se extiende con una espátula. El resultado tiene un aspecto tridimensional que se seca lo suficientemente rápido como para que puedas poner capas de diferentes colores. Los acrílicos de consistencia espesa son perfectos para el impasto, y también puedes intentar experimentar con medios de gel para mejorar su viscosidad. O sea, si tienes un acrílico que sea no tan espeso, puedes comprar un gel o un gel que hace que coja el pigmento del acrílico y tome esa textura ya menos fluida. Hay bastantes tipos de espátula, el cuales se pueden utilizar en esta técnica. Como se puede ver en la imagen, es como embarrar el acrílico con las espátulas. Ese fue el terminado que le dio a esa pintura. Esgrafiado. Es una técnica que se emplea mucho en la cerámica y en los murales, pero también puede utilizarse sobre un lienzo. La técnica consiste en poner un color de base y dejarlo secar antes de pintar una capa de contraste. Mientras la segunda capa está todavía húmeda, se puede usar una herramienta, a menudo la punta del pincel, para raspar la superficie, exponiendo la capa inferior. Si quieres tener más tiempo para trabajar la capa húmeda, puedes añadir un medio que prolongue el tiempo de secado. Con esta técnica creamos un tratado fino. Claro, si usamos utensilios finos. Por ejemplo, la línea que podemos apreciar en la imagen. Siguiente. Pintura de base. Es una técnica donde el boceto de la imagen se hace directamente en el lienzo, en vez de usar un lápiz. Normalmente la pintura de base se cubre por completo, por lo que no es visible en el producto final. Al usar colores que contrasten con tu paleta de colores final, la pintura de base dará textura y profundidad a tu cuadro. Esta técnica también es ideal para poner a prueba la composición si aún no te has decidido bien. O sea, también puede pasar como un proceso de aguada, pero sin boceto, ya que los acrílicos no están puestos en definitiva. No tiene una técnica de empastado, por así decirse, o de esponjado, sino que es como una capa base para saber si tus colores están perfectamente bien, como los colocas, y así sucesivamente. Glaseado. Consiste en usar capas muy delgadas de color para aumentar la profundidad y la complejidad de la obra. Esta técnica también puede ayudar a crear luz y brillo, particularmente en los paisajes. Probablemente tendrás que diluir la pintura, ya sea con una pequeña cantidad de agua o medio de glaseado, para conseguir el efecto deseado. En pocas palabras, esta técnica la usamos para crear una sensación más agradable
y también para crear una sensación de luz. Por ejemplo, cuando usamos colores claros, podemos usar esa técnica. Un dato: esta técnica debe usarse con un pincel seco y no cogiendo mucha pintura con el pincel. Solamente es crear una pequeña ilustración para darnos a notar esa sensación de luz. Restregado. El restregado se usaba para crear efectos de humo y sutiles mezclas de color. El restregado implica el uso de capas de pintura discontinuas para que las capas inferiores resalten a través de ella. Usando un pincel o un paño seco, se frota una pequeña cantidad de pintura sobre la capa seca, lo que expone el color que hay abajo. Las pinturas de consistencia espesa funcionan bien para esta técnica. Es clave que las capas estén secas a medida que se va restregando. De lo contrario, se mezclarían y se arruinaría el efecto. O sea, hay que tener una capa seca para poder crear la siguiente capa ya húmeda. Como pueden ver en la siguiente imagen, se puede ver que los árboles tienen sus texturas, algunas se mezclan, pero no todas. Bien, grupo,